Hola, sean bienvenidos a Tres en Balance, un espacio de diálogo y reflexión donde analizaremos temas de interés social, económico y de actualidad desde distintas perspectivas. Somos Luis Mario, Juan y Orlando y en cada episodio compartiremos ideas, datos y opiniones para fomentar una conversación informada y crítica. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten este espacio tanto como nosotros. Hola, buen día, sean bienvenidos a este subpodcast 3 en Balance. El día de hoy tenemos un tema muy importante que les queremos recalcar. El título se llama El lugar donde nacemos influye en nuestras oportunidades económicas. Y como este es nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto, queremos darle una pequeña semblanza de todos nuestros participantes que estamos aquí. Les presento a mi compañero Orlando, ahí a mi compañero Luis Mario. Y bueno, me gustaría antes de poder empezar con este tema muy importante, me gustaría compartirles una pequeña semblanza por parte de ellos mismos para que más o menos nos vayamos conociendo, sepan quiénes somos, a qué va este podcast, a qué queremos dirigir, cuál será nuestro público. Entonces, para nosotros tres es muy importante esta pequeña como introducción a nuestros temas y sobre todo a qué áreas impartimos. Y bueno, primeramente me gustaría darle la palabra a Luis Mario. No sé si quieras platicar. Muchas gracias, Juan. Pues sí, soy contador público de profesión, soy maestro en dirección empresarial y actualmente estudio el doctorado en investigaciones económicas y sociales. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder platicar acerca de este tema tan importante que, si bien es cierto, nos lleva a las diferentes reflexiones. Creo que es muy interesante que planteemos este tipo de temas a través de estos medios y pues claramente estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, Orlando, ¿qué nos quieres decir? Mucho gusto a todos. En principio, pues bienvenidos a este podcast. Gracias por la oportunidad, de brindarnos entrada a sus hogares. Me presento, pues mi nombre es Orlando López Martínez. Soy egresado de Economía. Tengo una maestría en Administración y actualmente estudiando el doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales. Estamos aquí para debatir, cuestionarnos, entrar en polémica, como quien dice, sobre un tema muy importante que nos aqueja en la sociedad y pues entremos en materia, ¿no? Como quien dice. Excelente, Orlando. Bueno, y por último, pues a mí me gustaría también presentarles. Yo soy licenciado en Gestión y Dirección de Negocios, tengo una maestría en Dirección Empresarial y bueno, también estoy parte, así como mis compañeros, soy estudiante del doctorado de Investigaciones Económicas y Sociales. Y bueno, una vez hecha esta pequeña introducción y que ustedes ya nos hayan conocido, nos gustaría ir con el tema central de este podcast, de este primer episodio. Y bueno, como les decía al comienzo, el título es El lugar donde nacemos influye en nuestras oportunidades económicas. Y bueno, parte de la dinámica del desarrollo de este podcast va a ser como generar una pequeña conversación, un pequeño debate a través de preguntas clave. Vamos a también a tener referencias a algunos autores de lecturas que hemos hecho durante este periodo. Y bueno, prácticamente la idea de este podcast es generar conocimiento de nuestras áreas. Ya lo mencionó mi compañero Orlando, él es economista, mi compañero Luis Mario es contador y su servidor es administrador. Entonces parte de la idea es tener como que un pequeño auge de toda la parte económica administrativa y bueno, tener como que esa pequeña interacción entre nosotros, pero también con ustedes. Y una de las primeras preguntas clave que tenemos en este podcast es, ¿todos comenzamos con las mismas oportunidades o no? ¿Tú qué opinas, Luis Mario? Pues yo considero que esta pregunta es muy importante que cada uno nos podamos realizar, puesto que en definitiva el hecho de que una oportunidad esté vinculada a la forma en la que uno puede entender cómo se comienza, pues radica esencialmente en que en definitiva yo consideraría que de primera mano no se tienen todas estas oportunidades, puesto que pueden haber diferentes factores. Ujú. Y dentro de cada uno de estos factores, entender del por qué se dan a conocer, pues termina generando un resultado que quizás no pueda ser especialmente positivo, ¿no? Entonces, yo consideraría que esta pregunta inicial es muy importante derivado de todo esto. Ok, excelente, Luis Mario. Tú, mi compañero Orlando, ¿qué crees que puedas opinar o complementar la idea de Luis Mario? Bueno, en un principio las oportunidades dicen que a veces se van buscando, ¿no? Ajá, Pero no necesariamente es así. Yo creo que el código postal sí sí influye. influye en
en nuestro futuro, en la posibilidad de lo que podamos alcanzar. A mí me gusta mucho el tema de las analogías y por poner un ejemplo, ¿no? Es muy diferente que las personas tengan ciertas capacidades por más de la intención que tengan de luchar, la capacidad que pueda tener el ser humano, del potencial de ser capaz de lograr las cosas, las oportunidades se presentan de manera diferente. Y en este caso, pues yo considero que hay personas que sí parten de un camino fácil y personas que van presentando vallas o barreras en el trayecto. Entonces, eso influye a que unos puedan progresar más rápido que otros o que algunos tengan mayores alcances que otros. Entonces, sí, sí es importante. Fíjate que eso que dices, Orlando, es un punto clave porque al principio, cuando no estudiaba estos temas, yo pensaba que sí, que no había una diferencia en el lugar donde nacíamos. Pero la verdad es que cuando ya sales mucho al entorno, conoces otras ciudades, Jalapa, Veracruz y no sé si qué otras ciudades haya conocido mi compañero Luis Mario, pero la verdad es que sí te das cuenta de ese pequeño desbalance que existe de manera social y cómo un lugar en donde tú naces influye mucho en qué posición económica vas a tener, qué trabajo vas a tener, dónde vas a estudiar. Entonces, eso es algo muy importante que me gustaría desarrollar y que entendiéramos cada quien que tiene. Eh, ¿Por qué me gustaría que tocáramos este tema desde el punto de vista como ciudadano? Yo en mi caso nací en Papantla, se me dio la oportunidad de estudiar en Tuxpan y bueno, ahorita estoy viviendo en Jalapa, pero sí desde mi pequeño aspecto personal, sí fue algo, un punto clave para poder entender la diferencia que había para poder entrar a una licenciatura, una maestría tal vez. Y bueno, ahorita en el doctorado que en este aspecto he visto que varios de mis compañeros mencionan que estudiar un doctorado sí es parte de un pequeño privilegio que se nos da. Eh, y desde mi punto de vista, comparado a otros compañeros que tuve en la preparatoria o en la licenciatura, que no tuvieron las mismas oportunidades de tener crecido en una ciudad así, sí hay un ligero contraste. Entonces, sí es un punto que a mí como persona me hizo reflexionar y entender y tal vez eliminar esa pequeña barrera ideológica que tenía. Y bueno, la parte de la experiencia me hizo cambiar de opinión y verlo desde el punto de vista más personal y comprenderlo sobre todo. No sé qué me puedes decir, Orlando, de tu pequeña experiencia personal. Bueno, creo que tocas la parte medular, ¿no? Sí, Del tema de las oportunidades. Y efectivamente, como comenté en un principio, el lugar de nacimiento sí influye mucho en la posibilidad de crecimiento de las personas. Desde el ámbito personal, el ámbito de recreación inclusive, ¿no? Luego a veces buscamos, nosotros en su momento hemos buscado algún lugar en donde salir a divertirse, en donde salir a interactuar, lugares que a lo mejor no están a nuestros alcances porque definitivamente estamos viviendo, nacimos en un lugar determinado, ¿no? Como tú comentas que eres de Papantla, efectivamente, ¿no? Si comparamos la ciudad de Papantla con la ciudad de Jalapa, vemos notables cambios. Vemos que a lo mejor en Papantla falta infraestructura, ¿no? Cobertura financiera, educativa, para estudiar tuviste que venirte a Jalapa, un lugar con amplia cobertura por parte de la Universidad Veracruzana. Esta parte es muy importante porque detona, o sea, una persona que nace en Jalapa tiene mayor posibilidad de estudiar cualquier licenciatura sin la necesidad de no estar con su familia, sin la necesidad de hacer un gasto, porque no va a pagar renta, porque sí, vive aquí, vive con sus familiares, o sea, no tiene que hacer ese gasto, no tiene que pasar hambre, ¿no? Como muchos estudiantes que nos ha tocado ir a otro lugar a sí, estudiar. tienes Esa razón. parte es muy importante, ¿no? Sí, en definitiva, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes comentan, puesto que todo se enfoca o se basa en la calidad de vida. Digo, al final de cuentas, estas oportunidades se presentan de formas muy diversas, pero lo que sí es un hecho es que esa búsqueda de las oportunidades constantes, pues radica esencialmente en los lugares, en la infraestructura que se ofrece, en la forma en la que se dan al lugar cada una de esas partes que le permiten, por ejemplo, al ciudadano, al joven,
al recién egresado de poder tener diferentes formas de obtener un beneficio y que no es exclusivamente una situación de remuneración, ¿no? Claro. Sino que tiene que ver más allá en el aspecto de la forma cotidiana y donde también influye, pues obviamente, las capacidades que se tienen como parte de la profesión, ¿no? Y aunado a todo esto, la forma en la que la educación se ve vinculada con cada uno de nosotros, ¿no? Y con todo ello, pues pudiera yo decir que efectivamente la forma en la que uno puede esperar de estos lugares es ese ofrecimiento, ¿no? De esa calidad de vida que en los lugares donde se nace no se tiene de primera mano. Ok, miren, me parece excelente. Me gustaría llevar a la mesa un pequeño ejemplo de dos personas que hayan nacido, por ejemplo, en Papantla, que fue justamente el ejemplo que yo di, y no sé, tal vez en otro chico o una chica en Querétaro, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el hecho de haber nacido en una ciudad diferente, pero haber estudiado la misma licenciatura, no sé, incluso un mismo posgrado tal vez, ¿ustedes consideran que pueden tener las mismas oportunidades, por ejemplo, en el apartado laboral, en el apartado económico? No sé qué me puedes decir, Orlando. Pues yo considero que sí existen diferencias. Sí, O sea, sí existen diferencias porque inclusive, te comento, hay un autor, hay un economista muy importante, Milanovic, sí, que así habla es. sobre un concepto que se llama prima de ciudadanía. Ok, ok. Básicamente este concepto consiste en que el lugar en el que naciste impacta en tus posibilidades de crecimiento económico, más que nada, él se centra en la parte económica, ¿no? Que ese es un motivante que hace el diferencial entre la posibilidad de que tú crezcas y que no crezcas en el ámbito profesional, laboral, salarial y de diversas índoles. Esta parte que tú comentas, compañero Juan, a mí se me hace muy interesante porque en ocasiones a veces no se toma en consideración. O sea, decimos, esta persona pudo haber estudiado la misma licenciatura, el mismo doctorado que yo, pero porque él sí logró acomodarse en un empleo que a lo mejor yo no pude, ¿no? Pero ahí se debe mucho al lugar, porque por ejemplo, si nos vamos a Querétaro, Querétaro es una zona industrial. Querétaro ha forjado un polo de desarrollo muy importante en esa zona que ha permeado, que la oferta laboral ha crecido. Eso impacta en la posibilidad del queretano en tener un acceso a un trabajo mucho mayor, de mayor remuneración, a diferencia de un papanteco, ¿no? Que la persona, para que pueda acceder al trabajo, va a tener que irse a otro lugar. Entonces, esa parte es muy importante porque la persona que nació en un código postal, por decirlo, desfavorable al que nació en un código postal favorable, tiene que padecer carencias o tiene que hacer sacrificios para poder acceder a lo que el otro tiene a alcance, o no es así. Sí, y definitivamente esa idea que expones, pues precisamente habla no solamente de la forma en la que se está viendo a través de la sociedad, ¿no? Sino también hay otro punto que puedo agregar y se trata del género, puesto que si bien es cierto, esta autora Goldin, Claudia Goldin específicamente, habla de los greedy jobs y dentro de todo ello pues se hace una explicación muy enfática referente a que las mujeres también no tienen ese tipo de alcance hacia este tipo de trabajos que son con diferentes remuneraciones, pero no únicamente por el código postal, ¿no? Sino adicionalmente por el hecho del género, ¿no? Claro. Entre masculino y femenino. Puesto que hay en ciertas ocasiones ofrecimientos u ofertas de trabajos que son exclusivamente para el género masculino, ¿no? Y también hay una diferenciación en la cuestión de las remuneraciones que reciben, ¿no? Siendo que es el mismo trabajo, es la misma licenciatura, quizás hasta provengan desde el mismo código postal de donde provienen, ¿no? Entonces, creo que es una idea muy interesante que la podamos abordar desde este punto. Y adicionalmente a todo esto, pues puedo decirles que Milanovic a nivel global genera una idea muy específica referente a que pues la forma en la que vemos la prima de ciudadanía nos permita saber qué es una prima como tal
y lo que no se debe de considerar, ¿no? Primero, no hay que confundir lo que es una prima con una prestación laboral, Claro. porque de primera mano no es un subsidio, no es una cuestión tangible. Todo lo contrario, es algo que es totalmente intangible y que a su vez, pues donde naciste va a determinar muchas cuestiones como lo son la desigualdad, la pobreza, precisamente hasta qué alcance vas a tener en una carrera profesional y por último, la movilidad social. Entonces, dentro de todo ese tipo de conceptualizaciones, podemos observar que sí, efectivamente, la prima de ciudadanía determina muchos de estos aspectos de forma global, pero en el caso que tú hablas de Papantla y Querétaro, a una forma regional. Y efectivamente, sí tiene mucha inferencia. Claro, a manera de complemento, Luis Mario, efectivamente tienes razón en esa parte. Como tú dices, ¿no? Él lo enfoca más en el apartado internacional, ¿no? Un proceso de migración como medio de salir de ese bache, ¿no? En esta parte lo que yo comentaba es más en lo local, ¿no? Esa parte de cómo te afecta y tienes que salir de tu lugar de origen para poder salir adelante si realmente quieres salir adelante, ¿no? Porque luego existe el mito de que el pobre es pobre porque quiere, pero realmente eso no, yo no concuerdo con esa postura, ¿no? Aquí la cuestión es que hay factores que efectivamente impactan en la posibilidad de que alguien tenga un mejor crecimiento económico, hablando en este aspecto, que otros, ¿no? Entonces, sí, me agrada mucho esa postura que comentas, ¿no? Sí, fíjense que ustedes sacan a flote a dos autores muy importantes, Milanovic y Goldin. Y bueno, parte de esto me gusta mucho la idea que relacionan porque básicamente tocan dos puntos muy importantes. Si ustedes analizan las obras de estos autores son medianamente diferentes, pero se dan cuenta cómo acabamos de hacer una pequeña relación entre ambos autores. Y me gusta mucho el enfoque primeramente porque para los que no conocen, a los que nos ven, Luis Mario aquí hizo una investigación sobre la prima de ciudadanía y como se dieron ahorita a dar cuenta, él explicó uno de los conceptos más importantes que Milanovic desarrolla en su obra y toda esta parte de ejemplificar o poner un contexto desde nosotros, desde nuestro punto de vista, la verdad es muy clave para que así el autor o las personas que nos escuchan puedan pues conocer y contextualizar porque muy probablemente las personas que están viendo o que nos están escuchando también pues probablemente se hayan hecho esa misma pregunta, ¿no? Y creo que parte de esto es muy importante que se desarrolle. Además, Luis Mario, también escucho que mencionas a la autora Golding y la parte de los grid jobs, que es un tema muy interesante que se desarrolla en uno de sus libros más importantes. Y bueno, parte de esa pequeña frase también es entender, porque considero que antes se tiene esa analogía en el mexicano desde el punto de vista desde el contexto mexicano, a veces se tiene esa ligera idea de que a veces existe una pequeña diferencia laboral entre las mujeres y los hombres, pero que esta autora Golding pues sí ha desarrollado de una manera, porque no solo abarca desde ese punto de vista, sino te lo ejemplifica con modelos básicos y con teoría que sí desarrolla y que sí tiene un sustento muy importante. Y bueno, gracias a los telescuchas que nos están sintonizando, estaremos haciendo un pequeño refill para darle continuación a este podcast. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando. En un momento regresamos. Bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a seguir con este podcast que hemos estado trabajando. Y bueno, como ya lo vieron, es un tema muy amplio que vamos a estar desarrollando poco a poco. Y esta pequeña conversación que hemos hecho nosotros tres ha generado pequeñas interrogantes, ¿no? Y bueno, me gustaría darle la batuta a mi compañero Orlando, pues, si conoces estas diferencias y más o menos qué tú consideras que crees que lo pueda regular, qué crees que puede introducir aquí para que tú me menciones, ok, esto puede ser significativo, esto se puede funcionar así o hacia qué punto de partida crees que debamos de avanzar. Bueno, pues para continuar un poquito, abonar a lo que me comentas, quiero retomar a un autor que para mí se me hace uno de los más importantes en cuanto a aportaciones de tema de regulación del comportamiento del ser humano, ¿no? Douglas North. Douglas North nos aborda un concepto muy importante que son las instituciones.
que son esas reglas del juego que regulan la actividad del ser humano, la forma de interactuar en la sociedad del ser humano. Hay reglas que él le denomina como formales e informales, ¿no? Las reglas informales son todas esas leyes escritas, los códigos, las normas, leyes, regulaciones que están documentadas. Y las no formales, pues son esas costumbres, tabús, que tiene la sociedad. En esta parte a lo mejor podríamos remontarnos un poquito a lo que dictan las leyes y costumbres, ¿no? A lo mejor de los pueblos y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿por qué toco este punto? Porque Nor dice que es lo que son las instituciones las que normalizan y le dan ese engrane a la economía, al funcionamiento económico y de la sociedad. Entonces, si estamos en un país donde el ambiente institucional es ad hoc y va afín al objetivo común que busca una sociedad, que es progresar, tener bienestar social, lograr un desarrollo, un IDH elevado, baja corrupción, donde exista información asimétrica, donde los mercados estén regulados, exista altos salarios, donde todo sea como un mundo maravilloso, un mundo idóneo, pues no considera que son las instituciones precisamente las que regulan eso y de la cual depende precisamente el buen coexistir de la sociedad en un sistema económico. Es lo que puedo comentar. Y sí, en definitiva, la cuestión del estado de bienestar tiene mucho que ver con esas reglas del juego, porque en definitiva, si uno necesita tener como tal una perspectiva de forma de vida en sociedad, tenemos que tener muy bien clarificadas estas normas, estas reglas. Ahora, quiero decirles que Esther Duflo en su momento dio a través a conocer de su obra que no solamente estas reglas dependían como tal del Estado, sino que también las poblaciones locales, lo que se conocen como organizaciones, pueden autorregular esa forma de institución, ¿no? Para formar como tal también sus formas en las cuales se enmarca sus situaciones normativas, pero también de sanciones, ¿no? Pero aquí hay algo que yo quiero preguntarles, pues prácticamente eso es a lo que me lleva este cuestionamiento, que es cuando no están bien diseñadas estas políticas para generar esas relaciones formales. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder? Oye, es un tema muy, muy, muy amplio. La verdad es de que hay muchos factores que por lo menos a mí se me vienen a la mente. Probablemente puede ser un mal gobierno, una mala administración, corrupción tal vez. Eh, Son factores claves que yo creo que dependen mucho del gobierno que esté en cuestión en turno. A veces cuando un gobernante entra tiene unas ideas que pretende desarrollar, pero ya le vemos que al momento de la práctica la verdad no funciona. O algunos incluso vienen y dicen esas instituciones no sirven y vamos a hacer unas nuevas que son prácticamente lo mismo, pero son como son hechas en mi gobierno, pues funciona, ¿no? Entonces es un poco muy complejo de que a veces uno intenta seguir las reglas del juego de una manera formal. Y yo creo que también de una manera informal, porque como ya lo dijo mi compañero Orlando, las instituciones pueden ser de ambas características, formales e informales, así como lo dice el autor North. Pero la verdad es de que influyen muchos factores que a veces a pesar de que ya estén planificadas de cómo se deben desarrollar cada institución, cada cuestión o el formato que tiene que tener esta misma, a veces, muchas veces en la práctica no se debe de llevar por diversos factores, como pues ya se los mencionaba, la corrupción, etcétera. Eh, la idea es muy importante, así como lo señalas, Mario, pero yo creo que así, llevándolo a la práctica, sí son factores, algo que tenemos que tomar en cuenta. No sé qué puedas añadir tú, Orlando. Efectivamente, o sea, depende también de la intencionalidad, ¿no? O Sí, sea, a veces no queremos tocar temas políticos, pero es necesario. sí, O la verdad. sea, en cuestiones territoriales, si nos vamos a un ambiente distrital, municipal, local, vaya, o sea, hay intereses de por medio que a veces merman el Estado de Derecho, la institucionalidad
de, de ese municipio o de ese estado, ¿no? Sí, Entonces, sí. concuerdo perfectamente con ese punto. Y ahí es donde también quiero mencionar el tema de la eficiencia de las políticas públicas, ¿no? Que, por ejemplo, Krugman menciona en una obra que se llama Contra los zombies, cuestiona ese tema de la aplicación de políticas públicas que siguen intereses particulares, ¿no? Que siguen intereses clientelares, que solamente buscan el beneficio personal de la plutocracia, de los más ricos, para consolidar esa riqueza y esa acumulación de capital que existe en el país. Entonces, vaya, o sea, es un trabajo enorme que se tiene que hacer en materia de políticas, porque es una reestructura, ¿no? O sea, si hablamos de corrupción, estamos hablando de un concepto muy complejo que tiene que ser atacado, pero vaya, es este, es estar ondeando en el tema, buscarle, y es un tema de debate como el que está surgiendo ahorita. Sí, definitivamente. Eh, bueno, yo no sé si quieres agregar algo más, Mario, también por Sí, favor. en definitiva, y tal y como lo comentan, esto último que hablas, Orlando, pues precisamente empata mucho con lo que en su momento dio a conocer Viri Ríos respecto a que no es suficiente el echaleganismo, porque esto, Claro. cada uno de nosotros que nace en cierto lugar, estamos luchando por tratar de salir en sociedad, tratar de tener un mejor beneficio, una calidad de vida, pero las mismas reglas del juego no te lo permiten. Entonces es ahí donde tenemos que entrar en un punto de enfoque para poder saber qué es lo que está mal y cómo ajustarlo a lo que realmente necesita esta sociedad. Yo creo que México está en un estado en donde a lo mejor existe la intención, o sea, a lo mejor existe la intención de eliminar todas esas barreras, ¿no? Que nos limitan a lograr un IDH alto, a lograr un estado de bienestar. Pero existen intereses, existe un trasfondo, otro lado de México que imposibilita eso. Por ejemplo, yo te quiero mencionar algo muy importante que sucedió en el municipio de Matías Romero, en Oaxaca. Resulta que en el periodo de Porfirio Díaz estaba en auge el tema de los ferrocarriles. Llega una empresa no tan conocida en ese momento que se llama la Cementera Cruz Azul. No quiero hacer publicidad, pues era la Cementera Cruz Azul. Entonces llega Matías Romero y vaya, llega con la comunidad y con el municipio y dice, ¿sabe qué? Yo me quiero instalar, quiero generar empleos, veo que aquí hay materia prima, también quiero hacer uso de ellas. Vaya, o sea, quiero llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? La comunidad dice, no, nosotros tenemos los ferrocarriles, de manera institucional no querían que se estableciera. La cementera toca puerta en otro municipio, que es el barrio de La Soledad, Lagunas, Oaxaca, que es muy conocido, y ahí logra situarse. ¿Y qué pasa? Genera empleos, la ciudad crece económicamente, se dinamiza la economía, salarios considerables, empleos bien remunerados, población que se vio beneficiada. ¿A qué voy con esto? A que las instituciones son las que determinan el hecho de que un país pueda progresar o una localidad pueda progresar y el otro no. Entonces, Lagunas, Oaxaca creció económicamente. Matías, ¿qué pasó? Se fueron los ferrocarriles, Matías se estancó. Entonces, es esa parte que yo también quiero hacer énfasis de cómo se presenta, ¿no? O sea, no es simplemente teoría, es algo que vivimos a diario. Sí. Oye, fíjate qué ejemplo porque es muy importante, ¿no? Cómo lo desarrollas, cómo lo llevas a la práctica y sobre todo cómo le muestras, no solo a las personas que nos están viendo, sino este contraste de cómo las instituciones que ustedes ya mencionan se supone que deben de ayudar a la sociedad, pero muchas veces no sucede eso. Entonces, pues, ya como lo dice Luis Mario, estas instituciones fueron creadas para ayudar a la población, a la sociedad, pero muchas veces por diversos factores de desigualdad tal vez no generan tanto apoyo hacia el mismo. Y sí me gustaría abordar algo en clave que la mayoría de sus aportaciones que están realizando ustedes son con base a autores. Entonces me gusta mucho esta dinámica que estamos haciendo de que solamente no estamos dando nuestra opinión nada más por darla, sino está sustentada con un autor. Y esto que platicabas, Mario, sobre la parte de las instituciones, me gustaría mucho que a veces que desarrollemos también la parte de las redes productivas, como se mencionaba antes, esas instituciones
a pesar de que fueron hechas para que se desarrollaran para el bien de la comunidad, ya vieron que no se desarrolla de una buena manera. Entonces, eso que yo les mencionaba se llama eso, esas redes productivas, de que a Ujú. veces no solamente está hecho para un bien, sino también para un mal. Entonces, me lleva mucho eso de la mano y complementarlo con un autor que se llama Acemoglu, que también habla de las instituciones y a veces me lleva la pregunta si generan la prosperidad o no. Entonces, si se dan cuenta, acabamos de hacer como un pequeño puente de los temas que acabamos de desarrollar dentro de este podcast. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre esta parte, si les prosperan o no prosperan el hecho de tener una institución que nos apoye a nosotros como ciudadanos. Pues yo consideraría que de cierta forma, cuando no están bien planificadas estas políticas referentes a cuáles son las oportunidades reales que se van a ofrecer y más allá de eso, de esa forma en la cual se genera ese marco normativo, esas reglas, pues en definitiva pueden frenar este tipo de desarrollo, ¿no? Y esas es tan así que el crecimiento económico se ve detenido precisamente porque ya no hay prosperidad referente a esto, ¿no? Es ahí cuando un ciudadano decide que tiene que existir una movilidad. Cuando la persona que vive en Papantla decide emigrar e irse a trabajar a Querétaro, es ahí donde esa parte es la que nos impacta de forma directa, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, cuando no hay una planificación correcta referente a estas reglas, pues en definitiva no hay prosperidad, no se genera eso. ¿Qué opinas, Orlando? Vaya, o sea, coincido, efectivamente. Aunque también ahí existe la parte del interés, ¿no? O sea, el interés que puede tener el sector político, o que, vaya, sabemos que existen muchos intereses de por medio en el tema de seguir consolidando su poder, seguir en el poder ejecutivo y de diferentes cuestiones. Exactamente, aquí lo que se necesita son políticas que vayan desde lo local. O sea, yo insisto que se deben de aplicar acciones que vayan encaminados a la generación de redes productivas, como comentas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Querétaro? Querétaro se dinamizó, pero no solamente fue por cuestión de suerte. Existieron las condiciones, se crearon las condiciones. Siempre he pensado que para edificar una casa, primero tienes que aplanar el terreno, tienes que poner las condiciones, tienes que asegurarte que va a haber energía eléctrica, que hay luz, que va a haber esas cuestiones. No puedes llegar solamente y poner una casa en un lugar donde quieras simplemente porque se te ocurrió. Es lo mismo con la situación económica. Para que pueda haber un dinamismo económico a nivel local, nacional, a nivel local, estatal y nacional, tiene que darse las condiciones, tiene que forjarse las instituciones para que caiga como anillo al dedo, ¿no? Una actividad económica. Eso fue lo que pasó en Querétaro. Se dieron las cuestiones y eso hace que la economía se dinamice, que existen empleos remunerados y que se dé un estado proactivo, ¿no? En donde y eso precisamente es lo que buscan las personas que inmigran de Querétaro a Papantla. Buscan una actividad económica en donde desarrollarse, buscan un empleo, buscan salir del estancamiento en donde se encuentran. Por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso y gasto de INEGI nos dice que una persona en Papantla viene ganando alrededor de 13,000, 14,000 pesos al mes, cuando una persona en Querétaro viene ganando alrededor de 29,000 pesos. Si se dan cuenta, existe o sea, Querétaro duplica casi el empleo el ingreso que se viene generando por el mismo empleo. Entonces, vaya, si a ti te preguntan, ¿te irías a Querétaro? Pues yo diría que sí, porque pues prefieres tener un ingreso más elevado. Obviamente tienes que sacrificar tu familia y diversas cuestiones, pero optarías por eso. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Que se vayan generando las condiciones para que, pues nosotros como trabajadores, como mano de obra, como prospectos a desempeñarnos en algún área, pues tengamos la posibilidad de aspirar a un salario digno. Sí, fíjense que ustedes comentan algo muy importante que me gustaría llevarlo a la práctica. Primeramente, Mario, tú hablas sobre el tema de la movilidad social y eso me hace mucho hincapié en lo personal porque todos conocemos a alguien que se ha migrado de su ciudad natal a vivir a otra ciudad. Por ejemplo, desde el contexto aquí en Jalapa, en donde actualmente vivo, pues todos conocemos a alguien que no es nativo de Jalapa, sino muchas veces
la mayoría, o me podría decir que la mayoría de las personas que conocemos aquí son de otra ciudad, que han migrado a otra ciudad. Y esto en el contexto aplicado entre Querétaro y Papantla, pues sí es importante porque por lo menos yo que soy de esa ciudad, la mayoría de mis compañeros de licenciatura que estudiaron una ingeniería también, o mis compañeros de la preparatoria, todos fueron para allá, para Querétaro. ¿Por qué? Porque hay un mayor sueldo, porque hay mayor oportunidades de trabajo, pero también porque la calidad de vida es mucho mejor que la que se vive aquí en Papantla. Y también, Orlando, tú también me gustó mucho este enfoque que le diste, porque sí, sí, es cierto. Concuerdo contigo en el apartado en la que hay que generar políticas desde el punto de vista gubernamental. Y creo que también eso es muy importante porque también concuerdo contigo con que hay que comenzar a trabajar desde el punto de vista local. Entonces, es muy complicado porque la verdad muchos que están al frente al poder no tienen como que esa visión hacia su comunidad. Entonces, hasta suena un poco ridículo porque incluso muchos apoyan el hecho de que existan que varios estudiantes migren hacia otras ciudades, entonces se genera esta mal conocida, o bueno, dependiendo de cómo lo veas, el tema de la fuga de cerebros, ¿no? Entonces yo creo que también el simple hecho de no solo de que los estudiantes con una buena capacidad este, o sea, estudiantil, genere empleos en su misma ciudad y no se vaya a trabajar en un contexto más laboral o hacia una empresa multinacional a otra ciudad, intentando tal vez ayudar a su misma comunidad, ¿no? Y no tenemos que olvidar un punto muy importante que en su momento también Snyder dio a conocer, que se trata de la forma en la cual México conceptualiza su forma de capitalismo, Ujú. pues se trata de una cuestión jerarquizada. A diferencia de otros países como lo es Europa o Asia, México tiene una particularidad y que se replica a nivel Latinoamérica. ¿En qué consiste esto? Bueno, que de primera mano se concentra precisamente este tipo de operaciones en oligopolios. Ujú. Adicionalmente a eso, las instituciones parten de una cuestión débil, por lo cual es muy fácil de manipular y generar, pues obviamente, una cadena en el cual se encuentre el trabajador o el ciudadano ante estos mismos monopolios. Ahora, por otro lado, la baja capacitación o educación permite que la forma de capitalismo jerarquizado subsista y a través de ello se puedan consolidar grandes organizaciones o en su caso familias para poder controlar este tipo de mercados. Todo eso disminuye la cuestión del estado de bienestar, la salud, las remuneraciones que se reciben para generar un salario digno y por último el sistema de salud. Entonces, dentro de todos estos puntos podemos observar que no solamente está vinculada la forma en la cual se da a lugar pues claramente estas reglas de las instituciones, sino que también ya tenemos heredado un sistema de capitalismo que es muy difícil que una persona, un ciudadano que nace en un lugar donde no hay muchas oportunidades, pueda desplazarse. Entonces, el capitalismo jerarquizado también disminuye esa movilidad social. Excelente. Bueno, son espectaculares aportaciones que han hecho ambos. Me gustaría dar como un ligero cierre a esta segunda parte para ya entrar al tema de la conclusión. Son espectaculares aportaciones por parte, yo creo que de los tres. Y bueno, damos un segundo refil y gracias por estar siguiendo aquí acompañándonos. En un momento más regresamos. Bueno, regresamos con esta última parte de nuestro podcast. Nos gustaría más que nada centralizar las ideas generales que hemos estado platicando a lo largo de este rato en el que nos han estado acompañando. Y bueno, básicamente todo lo que hemos hablado sobre instituciones, el tema de eh, la diversificación social y demás temas que hemos estado trabajando, hay una pregunta central, la cual ¿es suficiente esforzarse para superar estas desigualdades materiales? Y aquí uno de los temas centrales es Piketty, y nos gustaría ver este desarrollo. Personalmente a mí me gustaría introducir un poco este aspecto que hemos estado desarrollando con el tema de las desigualdades.
y ejemplificar mucho la parte del tema de Papantla. Aquí hay algunos elementos importantes que hay que tomar en cuenta de por qué sobre todo los jóvenes tienen esta parte de movilidad social, de migración. Y es que, por ejemplo, allá desde el contexto de Papantla, pues este municipio es particularmente su fuente de ingreso es la parte de la agricultura, el maíz, el plátano, el limón. Y básicamente lo que ejemplifica aquí, o uno de los puntos centrales de este tema, es la herencia, en donde básicamente muchos de las personas que son dueñas de varios terrenos donde tienen estos plantíos, pues lo que hacen es que heredan muchas veces a sus mismos hijos, nietos. Y particularmente hay un punto importante porque realmente los dueños de estas tierras no son los mismos agricultores. En su mayoría son petroleros retirados, jubilados, personas que en su momento obtuvieron muchos ingresos y que ahorita ellos son dueños de varias parcelas, varias hectáreas, hasta incluso acres de plantíos importantes, y que eso ha desmeritado a que el mismo trabajo ya no pueda ser ocupado por jóvenes, sino que estos mismos jóvenes pues ya tengan que o de alguna otra manera forzarse a estudiar, lo cual si lo vemos desde cierto punto pues es bueno, no porque están estudiando, están generando un conocimiento, pero la realidad es de que esa tierra ya no va a estar siendo ocupada, y eso viéndolo desde simple vista, eso es un ejemplo particularmente de Papantla, pero si ya lo llevamos más que nada a temas más eh, complejos sobre temas empresariales o todos estos temas, pues sí, esta dinámica se ve muy similar, sobre todo en la parte de los aspectos empresariales, ¿no? Y eso también delimita y crea una desigualdad por parte de los mismos, pues ya estudiantes graduados que quieran trabajar o quieran incorporarse a un nuevo ámbito, laboral que les permita hacer o les impide, poder añadir ese punto o aspecto, ¿no? Yo creo que ese tema importante sobre lo que Piketty habla, también habla sobre desigualdad económica y puntos importantes que no sé si también ustedes me gustaría que añadieran hacia ese mismo tema. No sé qué podrías decir, Orlando o Mario. Bueno, pues la acumulación de capital definitivamente, como bien comentas, en Papantla, pues veo que se presenta, ¿no? Por lo visto es una situación que se presenta en diversas contextos. Efectivamente, solo por mencionar, México considero que es el nicho para que todo rico se vuelva cada vez más rico. Definitivamente, como comentaba Viri Ríos, y que también comentaste, compañero Mario, hace rato, las instituciones, el contexto institucional de México está hecho para que solamente algunos progresen, que son los más ricos, y que los más pobres, que es el último escalafón, pues no tengan movilidad social. Entonces, la acumulación de capitales definitivamente es un tema que permea la sociedad, marca la diferencia entre la sociedad, y lo peor de todo es que no se generan acciones en pro a esta búsqueda de erradicación, de combate, porque no lo podemos erradicar, pero sí lo podemos ir combatiendo y haciendo acciones de mejora. No sé qué me puedas decir. Sí, en definitiva, pues hay que entender que dentro de todo ello también Piketty habla específicamente de las leyes que rigen este capitalismo, como les comentaba anteriormente. Y dentro de todo ello podemos observar que cuando existe un crecimiento tan rápido y abrupto, pues claramente impacta de forma directa en la economía local. Y para todo ello, esta acumulación de riquezas, pues también se pueden observar desde las diferentes instituciones y organizaciones que permiten que las personas tengan como tal un patrimonio que se asegure por el paso del tiempo. Desafortunadamente, esta situación con las herencias se van transfiriendo, por lo que genera también que el ciudadano, el profesionista recién egresado, no pueda avanzar tan fácilmente o tenga un freno de forma inmediata por el simple hecho de no haber obtenido como tal una herencia que le permita crecer. En ese sentido, lo podemos observar dentro de la famosa fórmula que habla de R es superior a G. Y dentro de todo ello podemos también observar que a partir de esta particularidad, las personas de percentiles altos siguen acumulando esa riqueza constantemente. ¿Por qué? Porque las instituciones se lo permiten. Y las personas de percentiles bajos
no les es permitido poder crecer, puesto que no tienen una forma de acumulación constante. Es ahí donde llega este análisis que nosotros debemos situarnos para poder entender que no basta simplemente con poder hacer más grande la forma de trabajo, sino que también hay que instaurar mecanismos para que cada quien tenga una igualdad referente a todo ello. Es ahí donde también se propone que exista como tal, pues una forma de gravar estas herencias para que haya una distribución de esa cuestión económica y que no se acumule específicamente en percentiles altos. Ok, justo llegamos a una parte importante de este podcast en el cual nosotros desarrollamos o qué aportaciones o qué propuestas nosotros hacemos después de cada tema. Yo creo que la dinámica de trabajo y parte de lo que pretende ser este podcast es concientizar a la sociedad también, pero tal vez proponer algunos aspectos. Ya veo que aquí mi compañero Mario hizo la alusión sobre una pequeña propuesta, lo cual me parece muy agradable. Yo creo que a mí personal me gustaría abordar sobre esta misma propuesta y tal vez verlo cómo la podemos aplicar desde un punto de vista más en el contexto más local o no sé si tal vez un contexto más federal, no sé qué visión tengas sobre esta propuesta para así que se entienda que las personas que nos están viendo como parte de nuestra aportación, ¿no? De qué queremos generar de conocimiento hacia la misma sociedad, ¿no? Entonces ya, Mario, creo que ya nos platicaste un poco sobre tu misma propuesta, no sé qué enfoques tengas hacia la misma, cómo pretendes desarrollarla, o solamente tienes una idea ligera sobre la misma o tienes planteada un plan más desarrollado, no sé qué nos quieras comentar hacia eso. De forma detallada te puedo decir que para poder abordar estos temas y generar igualdad dentro de la sociedad, tenemos que observar diferentes partes. De primera mano, generar y tener un mercado laboral local, Ok. que esté muy bien estructurado para que quienes están dentro de cuestiones cercanas tengan acceso a esa forma y generen como tal un ingreso, ¿no? Ok. Por otro lado, llevar la economía informal a la parte formal. La formalización de los negocios, de los entes económicos, organizaciones, todo eso que está actualmente en la informalidad se lleven a esta parte, puesto que ahí va a poder permitir que estas personas tengan de primera mano seguridad social, Ok. prestaciones laborales y adicionalmente a eso la generación de las primas de antigüedad. Porque si bien es cierto, con el paso de los años las personas no pueden tener como tal una resistencia física que les permita sostener esas actividades por un largo plazo. Por otro lado, también hay que observar que la movilidad social que se genere realmente tenga como tal una necesidad de poder crecer, puesto que si es un caso contrario, esta movilidad social lo único que va a hacer es la fuga de estos talentos, de estos cerebros y que no tengan como tal una remuneración. En estudios que se han realizado, se ha observado que las motivaciones por parte del talento humano pues claramente no se ven inmiscuidas por la cuestión de la remuneración directa, sino del desarrollo de carrera, del desarrollo profesional, porque eso tiene tiene un impacto de forma directa, tal y como lo mencionaba en su momento Maslow, con la identificación de las diferentes necesidades. La base de eso es la autorrealización. Posteriormente vienen las cuestiones de la pertenencia, hasta llegar al punto de las necesidades fisiológicas. Pero cuando una persona está en el sentido de la autorrealización, en definitiva va a poder crecer de forma local. Es ahí donde hay que mirar. Es ahí donde la movilidad social debe tener un sentido de pertenencia hacia el lugar, la región en la cual se encuentra. Por lo cual, un joven que se encuentra en Papantla va a poder identificar de primera mano los mercados donde puede instaurarse como profesionista, como mano de obra calificada, pero también tener una remuneración que sea como tal digna y que a su vez le permita tener prestaciones y cuestiones de seguridad social. Excelente, Mario. Oye, son buenas aportaciones que aplicándolas al contexto de Papantla, pues yo considero que es
un reto muy importante. Sobre todo creo que el segundo punto que toca sobre el tema de la formalización de los trabajos informales es un pequeño reto porque no sé si hayan tenido la oportunidad de ir a Papantla. Es una zona que tiene muchos comerciantes informales, pero considero que estas propuestas que hace son puntos infalibles, no solo desde el contexto de Papantla, sino también desde el contexto de varios municipios de Veracruz y creo que de todo el país que también tienen este mismo contexto similar al de Papantla, en donde muchos de sus jóvenes se tienen que emigrar a otras ciudades más grandes. Entonces considero que es una propuesta muy acertada, de la cual creo que deberíamos estar trabajándolo, no solo desde esta pequeña aportación en un podcast, sino tal vez acercándonos con alguno que otro gobernante, tal vez algún diputado federal o local que entienda este contexto y como ya lo estuvimos platicando, no solamente fue una propuesta divulgada por nosotros tres, sino fue sustentada mediante autores que hemos tenido la oportunidad de leerlos y que básicamente la mayoría de ellos concuerdan con estas propuestas que nosotros estamos realizando. Creo que me atrevería a decir que una de estas propuestas están siendo inspiradas por algunos autores, ¿no? De lecturas que hemos realizado. Entonces, personalmente es una propuesta considerable que veo que haces, Luis Mario. No sé, Orlando, si quieres aportar a esta Sí, propuesta o... me gustaría complementar la parte de la dignificación del empleo, ¿no? Del Sí, sí, trabajador. sí. Definitivamente, el gobierno federal ha venido haciendo cambios, reestructuración en el tema del salario mínimo, que han sido benéficos para toda la población. Se tenía esta política, esta idea zombie, ¿no? De que el aumento del salario mínimo impactaba en los niveles de inflación, lo cual no ha sido de esta manera. Entonces, veamos, dignificar el trabajo es partir de darle las condiciones al lugar en donde se planean ejercer nuevos empleos, incentivar la inversión extranjera directa, a partir de políticas públicas, darle las condiciones, a lo mejor, como comentaba Luis Mario, darle incentivos fiscales a estas pequeñas pymes, ¿no? Por ejemplo, según la OCDE, México es de los países que menos crédito le da a las MIPYMES. ¿Qué pasa? Que las MIPYMES caigan, que las MIPYMES no crezcan. Por eso es que solamente 3 años duran las MIPYMES, 2 años alrededor para tienen actividad y de ahí mueren, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Que el sistema institucional de México cambie, que no solamente los bancos comerciales le den crédito a los monopolios, que también se enfoquen a estas MIPYMES que si se ofrecen las condiciones necesarias van a poder solventar el crédito. Entonces es importante que se creen las condiciones para que todas las personas que no existen fuga de cerebro, como comentas, Sí. para que esas personas se queden en Papantla a trabajar, pero que se den las condiciones necesarias para que lo hagan, y que si solamente lo lleguen a hacer, que sea por iniciativa propia, no Así porque es. realmente lo buscaron de esa manera. Entonces, es la búsqueda de eso. Por ejemplo, en el tema del combate a este tipo de situaciones, México ha aplicado el asistencialismo. No es solamente el asistencialismo, no es solamente apoyar al pobre o darle un recurso para que siga sobreviviendo. Es darle las condiciones, las herramientas para que salga de ese bache económico. Si bien México no ha logrado alta movilidad social, que se fomente poco a poco esa posibilidad de movilidad social. No que le des las herramientas, no que le des nada más el recurso y que siga subsistiendo. Tienes que darle las herramientas para que esta persona pueda seguir, para que pueda avanzar en su formación futura, para que pueda progresar. Es lo que yo considero como Excelentes relevante. aportaciones, Orlando. Sí, definitivamente esta propuesta que realizamos o que realiza mi compañero Mario es un poco, bueno, es muy acertada, como se lo decíamos. La verdad es que hay que ir trabajando con el tema de la sociedad porque considero que la mayoría de ellos, tal vez puede que no conozca estos temas o puede que sí. La idea es, yo creo que todos estén a la par en cuanto a sus conocimientos para que a partir de ello podamos nosotros este, empezar a trabajar y tratar de eliminar esa pequeña desigualdad, esa pequeña fuga, no solo de cerebro, sino también de que los jóvenes estén migrando hacia otras ciudades. Y me gustaría hacer como una pequeña última pregunta antes de finalizar, una pregunta así rapidita. No sé, Luis Mario, ¿qué consideras que
que debería de llevarse la gente que nos ve con este podcast? ¿Algo ligero, algo rápido? Pues sí, claramente invitarlos a que se genere una reflexión respecto a cómo es que hay que observar este tipo de fenómenos. En definitiva, la movilidad social es una propuesta muy bien instaurada y demostrada por diferentes autores que reafirman que efectivamente la movilidad tiene su razón de ser cuando se pretende que la calidad de vida sea mejor, cuando se instaure realmente un sentido de estado de bienestar. Pero no solamente eso, también quiero comentarles que bueno, hay que rescatar ese sentido tradicional que los pueblos originarios dieron a conocer en su momento, ¿no? Este tema no es exclusivamente de una cuestión ideológica, todo lo contrario, proviene de un conocimiento que se ha estado generando generación tras generación y que hoy en día lo vemos muy palpable porque representa una cuestión económica bastante interesante. Papantla tiene su origen en su cultura y dentro de todo ello la región Totonaca, el Totonacapan, que está en la parte norte del estado de Veracruz, pues es tierra donde nacen mucho de grandes pensadores, artistas, artesanos, dueños de la palabra, Sí. el Totonaco, Tutunacu, que proviene precisamente de tres corazones, uno para amar, uno para pensar y otro para hablar, nos permite poder razonar que dentro de ese conocimiento tradicional también se encuentra quizás una respuesta a esto que estamos viviendo, que no solamente depende de dónde nacemos, sino de qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos para nuestra forma de vida, ¿no? Quiero conectar esto último con una cuestión y un concepto que no es muy fácil de traducir al español, puesto que proviene del totonaco y que realmente no se puede poder diversificar, ¿no? Sí. Pushalakatakawa. Esto es un concepto que nos previene, ¿no? Nos habla de que específicamente hay que estar preparados para lo que viene. Y dentro de todo ello, estos profesionistas, al tratar de generar una movilidad social, hay que pensarlo, hay que racionalizarlo. Pero no solamente eso, también hay que actuar cuando existan reglas que nos permitan superar este sentido. Y creo que en este momento esa forma de pensamiento se ha superado no solamente con nuestros autores que se han manejado, sino también con la forma y la perspectiva que se ha mencionado. Yo creo que tocas un punto muy importante porque el potencial existe. El potencial realmente lo tenemos. Existe personal capacitado, no es falta de ganas, simplemente que no se dan las condiciones. Y es por eso que se deben de incentivar ese tipo de acciones que fomenten la inclusión de todas las personas, tanto de las mujeres, de los niños, de los adultos, de todos. Estamos en un México donde tenemos las capacidades, el potencial, geográficamente, el clima, la comida, todo, se tienen las condiciones, pero hay que buscarlas, hay que incentivarlas y no caer en el clientelismo, que es algo muy importante que quiero dejar para el auditorio. Excelente. Bueno, personalmente, ya también para cerrar, yo considero que este tema que se tocó en este podcast, en nuestro primer episodio, pues considero que ha sido de gran ayuda. Educamos y nos educamos a nosotros mismos también, porque cada uno aprendemos de cada uno de nosotros. Yo espero que la audiencia se pueda llevar un conocimiento nuevo de este tema que hablamos, instituciones, movilidad social, prima ciudadanía y bueno, esperemos que en su aplicación desde su contexto de donde nos estén viendo, pues también nos podamos desarrollar. Y creo que con esto cerraríamos nuestro primer episodio. Gracias a la audiencia que se quedó hasta el final. Coméntanos qué temas futuros te gustaría que platicáramos, tal vez una pequeña recomendación. Y bueno, gracias por sintonizarnos. En nombre de mi compañero Mario, Orlando y su servidor, gracias, nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego. Sí. ¿Sí? Pero a ver,